tipo de la máscara. Durante muchos años fue uno de los villanos más imponentes de toda la obra, porque él era misterio. No sabíamos ni quién era, ni qué quería, ni por qué lo hacía. Y desde que se reveló que él era el verdadero líder de Akatsuki, pasó a ser el villano principal de la obra durante mucho tiempo. Sí que sí. Y yo entiendo el por qué algunos incluso lo consideran el mejor villano de la obra, por lo misterioso o impredecible que era. Sin embargo, el gran problema de este personaje es algo llamado retrospectiva, porque una vez concluido el manga, si repasamos el plan de Toby, casi todo pierde sentido, ya que a diferencia de Madara, que termina perdiendo porque el autor le metió tremendo guionazo, Toby simplemente perdió por idiota, y aún teniendo todo a su favor para ganar y ejecutar el Tsukuyomi infinito, desperdició sus oportunidades una y otra vez. Y es por eso que hoy vamos a hablar de él. Así que, hola, ¿qué tal? Yo soy un tipo random de internet y hoy hablaremos del por qué Toby es el villano más tonto de este manga. ¡Vamos allá! Pero antes de empezar, una aclaración. Yo lo estoy llamando Toby porque la esencia del personaje cambia radicalmente desde el momento en que se revela su identidad. Y es tanta la diferencia que hoy en día la principal crítica a Obito es su filosofía, motivación y detonante, que es principalmente la muerte de la niña que le gustaba. Pero hoy me quiero enfocar en sus errores mientras tenía la máscara y el objetivo de ejecutar el Tsukuyomi infinito. Así que a sus acciones antes de ser corrompido por Madara y después de revelada su identidad, les dedicaré un video aparte más adelante. Con eso claro, por un tema de orden, vamos a ir enumerando cada uno de sus errores de forma cronológica. Empecemos. Y el primer error estratégico de Toby es el ataque del Kyuubi, porque su objetivo necesita que capture a los 9 Biyus, y al infiltrarse en Konoha, él logró secuestrar a Kushina de forma exitosa, pero su error fue lo que hizo después, porque él ya lo tenía todo para aprovechar y escaparse con el Kyuubi. ¡Salí de ahí, maravilla! Pero decidió tomarse la molestia de liberar al Kyuubi en Konoha y al final como resultado fue derrotado por Minato y el Kyuubi fue sellado otra vez en un nuevo Jinchuriki, y sinceramente esto podría reforzar el punto del video porque es un error estratégico grosero, pero en honor a la objetividad Toby no realizó este ataque principalmente como una parte de su plan. Cuando vimos este evento desde la perspectiva de Minato, Toby simplemente dijo que era un capricho y a la vez parte de su plan, conservando el misterio de sus verdaderas intenciones. Pero recordemos que inmediatamente después de que su identidad fuera revelada, tuvimos un flashback del ataque del Kyuubi, pero ahora desde la perspectiva de Toby. Y el punto más importante que se resalta era demostrarse a sí mismo que no le importaba nada. Entonces podemos entender que este ataque fue más para probar su propia determinación y de paso también acercarse a su objetivo en la medida de lo posible. Y sí, desde el punto de vista estratégico definitivamente es una decisión estúpida, pero en mi opinión el hecho de que esté buscando reforzar su determinación me parece una razón entendible, especialmente para alguien que apenas unos meses atrás tenía una meta completamente distinta. Y a eso le tenemos que añadir que secuestrar a Kushina no le hubiera servido de mucho de todas maneras, ya que según el manga el Kyuubi tiene que ser sellado recién al final. Y aprovecho para hacerles recordar que el contenedor de los Biyus era el Gedo Mazo. Esta estatua es el cascarón del 10 colas y los Biyus combinados son su chakra. Si sellan a Kurama antes se pierde el equilibrio y la estatua se rompe, y esto implica otro inconveniente. Si Toby se largaba con Kushina va a tener que esperar a capturar a los demás Biyus, además de que Akatsuki todavía no estaba completo en ese punto de la historia. Entonces el sellado que duraba 3 días cuando toda la organización estaba reunida fácilmente podría demorar semanas si es que Toby lo hace solo, y esto es por cada Biyu. Entonces con todos los demás el proceso puede llegar a demorar varios meses. Por eso si es que Toby tiene a la esposa del Hokage y a la vez a Jinchuriki de Konoha secuestrada, significa que va a tener a la primera potencia militar del mundo buscándolo por todos lados. Y el problema no es Toby, él se puede hacer intangible y teletransportarse. El problema es la estatua. El único que podía controlar la estatua era Nagato, porque tenía el Rinnegan y apenas lo podía hacer. La única vez que lo usó
en combate quedó casi muerto, entonces si Konoha destruye o confisca la estatua, su plan se va al tacho. Y recuerden que más adelante, cuando Kabuto se lo propuso, apenas tardó unos días en encontrar su base, y si Kabuto podía hacerlo, si le das a Konoha tantos meses para encontrarte, también lo van a hacer. Entonces el error de Tobi no es tanto el no haber secuestrado a Kushina en el acto, es más bien el hecho de atacar Konoha cuando de todas formas no iba a sacar nada provechoso. Sin embargo, las cosas salieron mejor de lo esperado. Terminó haciéndole daño a la aldea y matando al cuarto Hokage indirectamente. Y todo esto sin ser descubierto. Y si a eso le sumas que su principal motivación para atacar la aldea era más para reforzar su propia determinación y no tanto como parte de su plan, la verdad es que dentro de todos los errores que voy a mencionar es el que menos problemas le dio en realidad. Pero el verdadero inconveniente empieza en el punto que voy a mencionar a continuación, porque Tobi desperdició el tiempo de forma grosera. Como dije antes, mi problema no es que Tobi no haya aprovechado en secuestrar a Kushina en ese momento. El problema es lo que hizo después. Desde el ataque del Kyuubi hasta el inicio del manga como tal, se supone que Tobi tenía que seguir con el plan de capturar a los Biyus, y durante ese tiempo se dedicó a poner bajo un genjutsu al Mizukage. Fue el que promovió el deseo de los Uchiha por dar un golpe de estado y a través de Akatsuki secuestró a lo mucho a 3 Jinchurikis, lo cual en principio sí parece ser un avance muy importante. El problema es que no lo usó prácticamente para nada. Vamos punto por punto. Tener a uno de los Kages bajo un genjutsu en premisa suena bastante prometedor, porque le permitía cubrir el rastro de Akatsuki, además que puede debilitar a una de las 5 grandes naciones, entre muchas otras opciones. Pero en vez de todo eso, lo utilizó para algo completamente distinto. Nada. Y ese es el gran problema. Tener al Mizukage bajo su control durante años fue uno de los mayores desperdicios. Podemos entender que lo usó como tapadera política. Sin embargo, para lograr su objetivo, que es ejecutar el Tsukuyomi infinito, no le sirvió prácticamente de nada. Y antes de que alguien me lo diga, porque sí, he leído muchos comentarios y argumentos intentando justificar las acciones de Tobi, es verdad que no había prisa en sellar al Mizukage, porque igual tenía que capturar a los demás Jinchurikis. Entonces, supuestamente lo más inteligente era ser paciente y capturarlos primero. Pero yo no creo que el error sea no haber sellado a Yagura. El error es no haber aprovechado que él era el Mizukage. Por ejemplo, no es que yo sea un gran estratega, pero si tienes al Mizukage como tu títere, le puedes echar la culpa a Kirigakure de secuestrar a Biyus de otras naciones. Entonces provocarías un escenario de guerra donde las otras naciones intentarían destruir a Kirigakure y nadie sospecharía de ti. Y puede haber más. O por otro lado, incluso viéndolo también como Jinchuriki, recuerden que el único Biyu que tenía un orden específico para ser sellado era Kurama. De los demás el orden era aparentemente irrelevante. Por ejemplo, el 3 colas justamente fue sellado antes que el 2 colas, y eso que habían sido capturados al mismo tiempo. Entonces me parece incluso más viable que podría secuestrar al Mizukage y echarle la culpa a otra nación. Y si me preguntan a mí, le echo la culpa a Kumogakure, porque esos desgraciados estaban en todas. Ellos ya intentaron secuestrar a 2 niñas de Konoha, así que esto solamente sería otra raya más a la cebra. Por eso es que sería muy creíble este engaño. Y algo de esta magnitud sería un escenario perfecto para que inicie una nueva guerra, en la cual las naciones van a usar a sus Jinchurikis como parte de su poder militar, y Tobi podría aprovechar el caos para secuestrarlos y sin levantar sospechas. Pero ambas posibilidades que estoy mencionando simplemente las desperdició tontamente, y es algo que a mí se me ocurrió en 5 minutos y sin que yo sea un genio. A Tobi, que tuvo años para ejecutar su plan, simplemente no se le entiende. Entonces prácticamente no tiene sentido que haya puesto en un genjutsu a Yagura si al final no lo va a usar. Y en efecto, como dicen en el manga, Akatsuki se originó en Kirigakure según la información que tenían los Kage, y pese a que no está explícitamente mencionado, podemos extrapolar del manga que usó esto como una tapadera, pero en
sí no hizo nada que lo ayudara directamente a ejecutar su propio plan, así que todo esto fue básicamente innecesario. La única explicación que veo medianamente razonable es que hizo esto en venganza contra Kira y Gakure, porque ellos convirtieron a Rin en un Jinchuriki. Esta es solo una teoría, no es algo que se mencione en el manga, pero incluso si fuera verdad, no cambia nada. Sigue siendo muy tonto el no haber aprovechado la oportunidad para lograr su objetivo. Pudo perfectamente avanzar con su plan y vengarse al mismo tiempo, aunque repito, esta es solo una teoría que leí, pero en vez de defenderlo, solo lo hace ver como un resentido más. Uchijas. Pero, incluso si dejamos de lado el tema del Mizukage, si volvemos al tema de los Jinchurikis, no hay razón para no haberlos capturado, porque ellos eran la clave para la ejecución de su plan. Entonces el gran problema es por qué no capturó a ninguno durante tanto tiempo, porque cuando ellos secuestran a Gaara, se menciona que no están seguros de cuánto van a demorar en el sellado sin la presencia de Orochimaru. Y recordando brevemente la cronología, Itachi mató a su clan, se encontró con un Orochimaru salvaje y se lo basurió, y este se escapó de Akatsuki. Y todo esto es aproximadamente cuando Naruto y Sasuke apenas tenían 7 años. Entonces, todo ese tiempo, desde que se capturó y selló Jinchurikis con Orochimaru en su equipo, hasta el inicio de la segunda parte del manga donde capturaron a Gaara, fue un completo desperdicio de tiempo. Y como ya lo dije antes, Tobi obviamente no se podía lanzar a lo bruto a capturar Jinchurikis, porque esto haría que las naciones empiecen a investigar, y si algo le pasa a la estatua, su plan se va al tacho. Es por eso que yo sí entiendo que no se le aparecía a Naruto siendo un niño de forma repentina y lo secuestraba, porque tiene que mantenerlo vivo hasta que pueda sellar a los demás Billus, además de lidiar con la persecución política que le va a hacer Konoha. Pero lo que definitivamente no se entiende es por qué no hizo esto con los otros Jinchurikis. Por ejemplo, pudo haberlo hecho con Gaara, porque su Nagakure casi no tenía peso internacional. Recuerden que a Gaara lo secuestraron siendo un Kazekage, y después del secuestro, él solicitó ayuda a las otras naciones y básicamente lo dejaron en visto. Entonces, secuestrarlo siendo un niño donde solo era el hijo del Kazekage y por ende su valor político era mucho menor, no hubiera traído ninguna consecuencia de todas maneras. Además, conforme iban secuestrando Jinchurikis de otras aldeas, ellas no hicieron nada. Pero cuando digo nada, es literalmente nada, pero nada de nada. Entonces, si estás viendo que tienes la posibilidad de seguir con tu plan sin consecuencias negativas, no tiene sentido que se haya detenido. Konoha fue la única aldea que le dio cierta importancia al asunto, y fue recién cuando capturaron a Killer Bee que Kumogakure se lo tomó en serio, y ni siquiera fue porque era un Jinchuriki, fue más por ser el hermano del Raikage, porque Akatsuki también secuestró a Yugito y ellos tampoco hicieron nada. Entonces ellos podían haber capturado por lo menos a 7 Jinchurikis antes de pasar a los dos que más problemas le iban a traer, el Hashibi por ser el hermano del Raikage y Naruto por ser el único Jinchuriki de la primera potencia. Y antes que alguien me diga que Tobi no podía avanzar en sus planes porque tenía un trato con Itachi, les hago recordar que el trato era exclusivamente con relación a Konoha, porque incluso con Itachi vivo se capturaron a otros Jinchurikis, así que sí pudo haber progresado. Sin embargo, ya que estamos hablando de Itachi, quiero expandir este punto porque es otro de los grandes problemas de Tobi. A ver, como dije anteriormente, uno de los problemas con los que Tobi tendría que lidiar es con la intervención de las aldeas. Es por eso que es menester para su plan debilitarlas, y por eso tiene sentido que él haya orquestado el golpe de estado de los Uchiha. Según la segunda novela de Itachi, él se encargó de manipular a Yashiro Uchiha para que impulsara la rebelión de entre todos los jóvenes. Yashiro es este de acá. Y si a esto le sumas la pésima gestión de los altos mandos de Konoha, terminó por convencer a Fugaku de organizar el golpe de estado. La novela es clara con los resultados que se hubieran dado si es que el golpe se concretaba. Por el lado de los Uchihas, ellos serían completamente exterminados, porque no tenían ninguna posibilidad de vencer a una aldea completa. Pero por el lado de Konoha, el daño que recibirían sería por lo menos considerable, y dejaría las puertas abiertas para que otras naciones decidieran invadirlos, y esto provocaría otra guerra. Entonces, hasta aquí el plan es muy coherente. El problema es
es que Tobi desperdicia este plan que es bastante prometedor solo por la intervención de Itachi. En el manga, Itachi únicamente le hace la propuesta de ayudarlo a vengarse del clan Uchiha y debilitar a Konoha en el proceso, pero en la novela Tobi le dijo ¿y qué pasa si no lo hago? E Itachi textualmente amenazó a Tobi para que lo ayudara, o lo ayudaba o se agarraban a piñas ahí mismo. Y aquí quiero explicar algo y les pido que no malinterpreten mi punto, porque esto es una cuestión de perspectiva, es decir, desde nuestra perspectiva como espectadores, nosotros sabemos que Itachi tiene un Izanami e Izanagi, Amaterasu, Tsukuyomi, un Susanoo con la espada Totsuka y el escudo de Yatta, y también todos los poderes que se puede inventar para ganar, porque él no es el favorito del autor, él es el autor, pero desde la perspectiva de Tobi, Itachi simplemente era un prodigio de apenas 13 años, así que aquí empieza el problema. ¿Por qué retrasar tus planes por Itachi? Estamos hablando de un tipo que con 14 años decidió echarse un tiro con el cuarto Hokage, uno de los ninjas más poderosos del mundo. Y en ese punto del manga, Tobi ya tenía el poder para tener al cuarto Mizukage, otro de los ninjas más poderosos del mundo, bajo un genjutsu. Y si a esto le sumas que Akatsuki ya contaba con miembros del nivel de Orochimaru, entonces no tiene sentido el miedo o respeto excesivo hacia Itachi, porque él es fuerte, pero no tenía ninguna reputación que lo respaldara. Por ejemplo, a esas alturas, Orochimaru era más débil que Itachi, pero a la vez era infinitamente más famoso que él. Así que yo entendería que Tobi tenga cautela con Orochimaru, pero no de un Itachi de 13 años, y especialmente porque Tobi ni siquiera sabía de su Mangekyo Sharingan. Ahora, por otro lado, supongamos una perspectiva más cuidadosa. Quizás si empezaba una pelea, alguien podía intervenir o Itachi podría ponerse en ventaja. Sin embargo, toda esta conversación se da a las afueras de la aldea, así que de iniciar una pelea sería un 1 contra 1 sin la intervención de nadie. Y supongamos que Itachi toma la delantera. Tobi ni siquiera necesita ganarle para seguir con su plan. Para él es suficiente teletransportarse, volver a la aldea y seguir con el golpe de estado. Incluso podría dar aviso de que Itachi es un traidor para que el clan pueda tomar medidas respecto a esto. Y si el golpe de estado se daba como estaba planeado, estaría debilitando a la primera potencia y de paso provocando una guerra en el corto plazo, en la que, insisto, una guerra sería la oportunidad perfecta para secuestrar Jinchurikis aprovechando el caos y sobre todo sin levantar ninguna sospecha. Pero pasó todo lo contrario. Tobi decidió seguirle el juego a Itachi y como consecuencia lo ayudó a eliminar a su clan y de paso perdió la oportunidad de avanzar en su plan, pero al mismo tiempo se condicionó a tener que alejarse de la aldea. Y lo peor es que tener Itachi en Akatsuki suena prometedor, es uno de los ninjas más poderosos y a la vez tiene un Mangekyo Sharingan, pero si hacemos cuenta de lo que Itachi hizo por Akatsuki, entonces la conclusión es que fue un completo inútil para esta organización, y es lógico porque se trataba de un doble espía, porque él jamás cazó a ningún Jinchuriki, es más, cuando tuvo la oportunidad de hacerlo simplemente escapó de la escena, y cuando Kisame capturó al suyo, él ni siquiera intervino. Lo único que hizo por esta organización fue ayudar a reclutar a Deidara y en un relleno ayudó a reclutar a Hidan. Fuera de eso, lo más importante que hizo fue durante la novela de Akatsuki, donde unos cazadores de Kirigakure casi capturan a Kisame e Itachi intervino para salvarle la vida al Tiburoncín. Y aparte de eso no hay nada. Es más, incluso cuando fue a Konoha, terminó confirmando la información de Jiraiya de que Akatsuki estaba detrás de los Jinchurikis. Así que desde el punto de vista de Tobi, tenerlo en su organización fue un completo despropósito. Y antes de que alguien lo mencione, sí he visto que muchos teorizan que la finalidad de tener Itachi en Akatsuki era para que Tobi reclutara a Sasuke. Y de cierta manera sí le funcionó, aunque justamente el tema de Sasuke es otro de los grandes despropósitos de Tobi, y de eso vamos a hablar a continuación. Continuando el tema de los Uchiha, tenemos a Sasuke, porque no se entiende la necesidad y la desesperación de Tobi por tener a Sasuke bajo su mando. La justificación del personaje es que su interés es supuestamente por su Sharingan, porque unos ojos capaces de despertar el Susanoo son realmente valiosos. El problema es que Sasuke despertó el Mangekyo inmediatamente después de matar a Itachi, y Tobi, en vez de quedarse con sus ojos en ese instante, decide darle primeros auxilios
auxilios y contarle la verdad sobre su hermano. Según Toby, él hizo esto para que Sasuke entrenara sus ojos. Uy, sí, claro. Pero digamos que de cierta manera tiene sentido, porque si a esto le añadimos el hecho de que Akatsuki se había quedado prácticamente sin miembros, contar con Sasuke y sus secuaces suena algo lógico, pero solamente eso, algo. Sin embargo, el problema es que después del fracaso del grupito de emos para capturar a Killer Bee, estos se rebelaron. Sasuke le metió un chidorazo apenas lo vio. Y aquí el valor que tiene Sasuke como un posible subordinado se cae completamente al piso, porque puede tener un Mangekyo Sharingan, pero si no te obedece no sirve para nada tenerlo en tu equipo. Es lo mismo que Itachi pero peor, y pese a eso Toby lo seguía ayudando, porque le regaló a Danzo para que Sasuke se pudiera vengar, y después de matarlo, en vez de darle las gracias, ¿saben qué le dijo? Tú y yo no somos nada. Bueno, en honor a la objetividad, según el texto en japonés, le dijo no somos nakamas, es decir, no somos compañeros, pero la idea es la misma, lo está despreciando, y justamente el que avisa no traiciona, porque Sasuke al final terminó siendo enemigo de Toby y ayudando a Naruto y a las aldeas a derrotarlo, y ese es el problema, se dejó bastante claro que Sasuke no obedecía a Toby, pero Toby de todas maneras lo seguía ayudando, porque justo después de esta escena, recuerden que Sasuke se quedó casi ciego por el uso excesivo del Mangekyo, y además Kakashi fue invadido por el espíritu de Tobirama de Sayuno Uchihas y quería matar al emo vengador, y lo que hizo Toby fue salir inmediatamente a su rescate, y no solo eso, sino que además después de salvarlo decide darle los ojos de Itachi, y esto es todavía más estúpido, ya que si supuestamente el interés de Toby era el Sharingan de Sasuke, simplemente se los hubiera quitado durante el trasplante y se acabó, y como dije anteriormente, esto terminó ocasionando su propia derrota, así que en realidad Toby se termina derrotando a sí mismo por ayudar a Sasuke Uchiha. Y antes que alguien lo diga, quiero dejar algo claro, porque cuando Madara lanza el Tsukuyomi infinito, dijo que la tal Uchiha explicaba que se necesita el poder Rinne. Esto significa el poder de la reencarnación para poder utilizar este jutsu. Y claro, Madara era la reencarnación de Indra, pero Toby no. Entonces supuestamente esto le podría dar sentido a la ayuda que Sasuke estaba recibiendo de parte de Toby. Sin embargo, se deja claro que Toby tenía planeado convertirse en Jinchuriki a sí mismo. No hay ninguna intención de convertir en Jinchuriki del 10 colas a Sasuke. Además que Toby utilizó una manera alternativa para ejecutar este jutsu. El mismo Madara confirma que esta alternativa iba a funcionar. La única diferencia iba a ser el tiempo. Entonces Sasuke sigue sin ser relevante. Y aquí hay algo más de lo que no se habla mucho. Como dije, ayudar a Sasuke fue perder el tiempo, pero también desaprovechó una oportunidad de oro. Todos sabemos de lo intensa y obsesiva que fueron las intenciones de Naruto de recuperar a Sasuke. Entonces, si Toby necesitaba secuestrar a Naruto para ganar, solo tenía que usar a Sasuke como una herramienta para negocios. Es más, si lo hubiera hecho, todas esas molestias que se tomó para ayudarlo hubieran tenido sentido, porque Sasuke confió lo suficiente para dejarse hacer una cirugía de trasplante de ojos. Si Toby tuviera cerebro, en primer lugar se quedaba con los ojos de Sasuke y de Itachi, y en segundo lugar se encargaba de retener a Sasuke, puede ser con algún genjutsu o encerrándolo en su dimensión. Entonces, como él es capaz de transportarse y mantenerse intangible, puede aparecer en Konoha delante de Naruto y decirle: quiero que estés en tal lugar a tal hora y tienes que ir completamente solo, porque de lo contrario yo mato a tu emo vengador. Y Naruto le iba a hacer caso, y no hace falta tener la inteligencia de L para darse cuenta. Recuerden que el mismo Naruto le lanzó a Sasuke una de las frases más intensas y románticas de la historia al decirle que ambos estaban destinados a morir juntos, y Toby estaba presente viendo esa novela. Entonces, si lo estás viendo, sabes que un chantaje usando la vida de Sasuke iba a funcionar perfectamente. Y claro, el tema sería que Konoha lo va a impedir, pero aquí les hago una pregunta a ustedes. Conociendo a Naruto y sabiendo todo lo que hizo por Sasuke, y para colmo viendo los diálogos que intercambiaron cuando se reencuentran, ¿ustedes creen que a Naruto le va a importar obedecer órdenes si sabe que la vida de su emo vengador corre peligro? Pero en vez de esta idea, Toby pensaba que lo mejor era que Sasuke capturara a Naruto. O sea, él con la ayuda de sus secuaces no pudieron capturar a Killer Bee y cree que él solo va a poder contra Naruto. No, hombre,
Unos genios. Entonces, si Tobi hubiera usado a Sasuke, tenía todas las de ganar. Tiene a Zetsu para verificar que Naruto esté completamente solo. E incluso si todo este plan que yo estoy proponiendo no se le daba, esto no justifica de ninguna manera el punto. Y es que Tobi seguía perdiendo el tiempo al ayudar a Sasuke con todo. Su Sharingan no lo tomó cuando podía. Como subordinado de Akatsuki no le servía porque aparte de emo y vengador también era un rebelde, y teniendo la posibilidad de utilizarlo como medio de chantaje para atraer a su novia a una trampa, tampoco lo aprovechó. Entonces el resumen es que lo que sea que haya pensado Tobi para aprovechar a Sasuke es una completa estupidez. Y para terminar con la lista de sus decisiones estúpidas tenemos que hablar de la guerra, porque no tiene ninguna lógica que él solo haya puesto a todas las naciones en su contra al mismo tiempo, porque la primera impresión que da es que realmente estaba buscando una negociación. Por eso Gaara llega a la conclusión de que Tobi estaba desesperado, y en realidad tiene sentido, porque en Akatsuki solo quedaban Zetsu y Kisame, y pese a que tenía a 7 Biyus, no tenía la seguridad de poder capturar a los dos restantes sin correr mayores riesgos. Pero Kisame nos da la otra perspectiva del asunto. Tobi planeó todo de tal forma que al declarar la guerra, la alianza Shinobi tome la decisión de esconder a los dos Jinchuriki restantes. Entonces ellos infiltrarían a Kisame para poder capturarlo sigilosamente, y por eso hicieron el plan de fingir la muerte de Kisame. Es decir, que la táctica era buscar la forma más inteligente, entre comillas, de capturar a los Biyus restantes. Pero el gran inconveniente es que el Hashibi estaba desaparecido de Kumogakure, entonces no hay necesidad de hacer ninguna infiltración, donde además obviamente iban a tener guardaespaldas de élite. Recuerden que justamente uno de esos guardaespaldas era Guy, así que imagínate. Por eso lo que realmente hubiera sido inteligente es capturar a Killer Bee, aprovechando que no tiene la protección de su aldea, y no la estúpida infiltración sin sentido que hicieron. Y lo peor es que justamente Kisame tenía acorralado a Killer Bee y pudo haberlo secuestrado directamente. Y pensemos un poquito, si Killer Bee era capturado, entonces nadie le hubiera enseñado a Naruto a dominar el Kyuubi. Entonces, si Naruto no recibía este power up, jamás hubiera podido vencer a Tobi, y por consecuencia los malos ganaban. Sí, como si estas cosas pasaran. Y aquí ustedes recuerdan por qué Kisame no pudo secuestrar a Killer Bee. Fue por la intervención del Raikage. Pero recuerden que el Raikage pensaba que Killer Bee había sido secuestrado o que incluso estaba muerto. ¿Saben por qué decidió buscarlo y ayudarlo? Porque Tobi abrió su bocota. Cuando Tobi hizo sus demandas, pidió a los Kage que entregaran al Hashibi y al Kyuubi. Y Tobi sabía perfectamente que el Hashibi estaba libre. Y por culpa de estas palabras, el Raikage supo que su hermano estaba bien y ordenó ir en su búsqueda. Si Tobi tuviera cerebro, simplemente omitía esta información o incluso los engañaba diciendo que intercambiaba el Hashibi por el Kyuubi, y así provocaba tensión entre Konoha y Kumo, así que tenía varias alternativas más inteligentes. Y hay que recordar que ese es un manga de ninjas que son maestros del engaño, así que una mentira en este momento hubiera sido narrativamente mucho más coherente, y especialmente si viene de un villano, pero al decir la verdad perdió la ventaja que tenía tontamente. Y lo gracioso es que esta es una escena principalmente cómica, para ver cómo el Raikage queda como un idiota al haber sido engañado por su hermano. Pero el verdadero idiota de la escena es Tobi, sin lugar a dudas, porque si se hubiera callado, quizá me hubiera capturado al Hashibi sin ningún problema. E incluso si dejamos de lado todo esto, el declarar la guerra abiertamente también es algo bastante tonto en sí mismo, porque pone a todas las aldeas en su contra a la vez. Esta guerra en realidad le dio más complicaciones a la alianza Shinobi por la presencia de Kabuto y el Edo Tensei. Si Kabuto no hubiera aparecido, entonces Tobi no tenía ninguna posibilidad. Recuerden que Tobi, pese a tener a los Biyus y el Rinnegan, estaba igualado peleando contra este pelotón, que sí, es un pelotón de élite, pero si no hubieran tenido que luchar contra los Edo Tensei, entonces aquí también estarían los 5 Kages y ninjas destacados de otras aldeas, y entonces Tobi hubiera perdido por un margen muchísimo más grande. Además que sin Edo Tensei estos dos no iban a revivir, entonces ni siquiera hubiera tenido posibilidad de convertirse en Jinchuriki del 10 colas, y con eso ninguna chance de ganar esta guerra. Y lo peor es que si Tobi no aparecía en la reunión, la verdad es que no estaba
estaban llegando a ningún lado. Danzo prácticamente estaba hundiendo a Konoha de forma internacional. Y por otro lado el Raikage estaba iracundo por el tema de su hermano. Fue recién cuando supo que seguía vivo que decidió calmarse. Entonces aquí lo más inteligente hubiera sido ser sigiloso y repentino. En vez de anunciar su plan y además darle tiempo a las aldeas para prepararse, si Toby atacaba por sorpresa hubiera sido mucho mejor para él. Después de todo, este es un manga de ninjas que también son maestros del sigilo. Pudo haber recuperado el Rinnegan directamente y utilizar el Gedomazo para amenazar a las aldeas. Por ejemplo, se puede aparecer de la nada en cualquier aldea, invocar el Gedomazo, lanzar un ataque de magnitudes nucleares y desaparecer. Y luego repetir el acto hasta que las aldeas se tengan que rendir. Insisto, tiene muchas opciones y escoge la más tonta. Y les cuento algo, en realidad justamente por la escena de Toby diciéndole al Raikage que su hermano está libre, es que yo estoy haciendo este video. Porque la vez pasada, haciendo un video de Tsunagakure, volví a ver toda esta escena. Y especialmente me pareció ridículo que Toby le haya dado una información tan valiosa al Raikage como si nada. Y lo peor es que algo que parece tan simple como este detalle haya tenido como consecuencia su derrota posterior. Mi interpretación de todo esto es que el autor ya había descrito las guerras anteriores y su relación con el presente del mundo de Naruto. Entonces, concluir el manga con un arco que relate una nueva última gran guerra es una idea genial y no se los voy a negar. Cuando todavía pensábamos que Toby era Madara, verlo declarar la guerra en la cara de los Kage como si estuviera dándose un paseo por el parque fue algo realmente épico, pero en retrospectiva deja de ser tan genial y simplemente se une a la lista de decisiones estúpidas de Toby. Como lo dije al inicio, antes de quitarse la máscara, Toby fue un gran villano, pero después el personaje sufre por la retrospectiva, especialmente por varios aspectos de la obra que fueron reescritos, como el tema de los Billus. Por eso es que sus acciones terminan perdiendo sentido, o incluso aparte de no tener sentido, son contraproducentes. Es como si él mismo se estuviera autosaboteando pero sin darse cuenta, y lo que en algún momento realmente parecía épico, terminó convirtiéndose en algo ridículo con el pasar del tiempo. Así que eso es todo por hoy. Recuerden que si ustedes tienen algún tema o anime de sugerencia, los voy a estar leyendo. Hasta la próxima.